Imagina ser abandonada embarazada, con 4 hijos aferrados a tu falda, sin casa, sin familia y cargando el peso de ser llamada vergüenza solo por existir. Eso fue lo que le pasó a Catalina. La empujaron hacia una cabaña en medio de la estepa patagónica, no para que viviera, sino para verla desaparecer. Pero dime algo, ¿qué hace una madre cuando el mundo entero quiere verla caer? Rendirse jamás. Ella lucha, ella protege, ella se vuelve una tormenta. Solo que Catalina no estaba sola. Debajo de aquella cabaña olvidada no encontró fantasmas ni maldiciones, sino algo vivo, hambriento y tan desesperado como ella. Y lo que esa viuda embarazada hizo después no solo salvó a sus hijos, convirtió el infierno que le dieron en el paraíso más inesperado de la Patagonia argentina. Antes de continuar, dime, ¿crees que una madre puede volverse más peligrosa que cualquier bestia cuando la vida de sus hijos está en juego? Catalina sintió el sabor del polvo y la traición en la garganta, mientras la carreta de su cuñado Rodrigo se alejaba, dejando una nube gris que tardó una eternidad en asentarse sobre ella y sus 4 hijos. Estaba embarazada de 7 meses, hinchada por el llanto retenido y el frío cortante de aquel 1881, en algún rincón olvidado de la estepa patagónica argentina. «Es la cabaña que nadie quiere, Catalina», le había gritado Rodrigo con una crueldad que no necesitaba justificación, arrojando su último bulto de ropa al suelo árido y agrietado. «Es todo lo que te queda. Para que las historias sean solo eso, historias, las historias». Ese era el verdadero castigo. Rumores susurrados en la aldea sobre una cabaña construida no sobre la tierra, sino sobre ruinas de antiguos pueblos tehuelches. Un lugar que devoraba a sus ocupantes, donde las noches traían sonidos que helaban la sangre y enloquecían a los hombres, donde los indígenas habían dejado maldiciones grabadas en piedra. Pero Catalina, viuda, señalada y ahora expulsada por la familia de su difunto esposo, ya no tenía opciones. Su única opción era caminar, sosteniendo la mano de la pequeña Lucía de 3 años, mientras Diego de 10 intentaba cargar el bulto más pesado. Catalina avanzó con sus hijos hacia la estructura que se perfilaba contra el atardecer violeta de la Patagonia. La cabaña era vieja, sí, pero extrañamente sólida, como si se negara a morir. Estaba hecha de piedra volcánica en su base y maderas de araucaria que habían resistido el tiempo, aunque la vegetación espinosa casi la había engullido, trepando por las paredes como si quisiera estrangularla. El silencio era antinatural. Ni siquiera el viento patagónico aullaba. La puerta se abrió con un gemido quejumbroso, y el olor fue el primer golpe físico que la recibió. Era una mezcla pesada, densa, de moho antiguo, de orina animal penetrante y algo más, algo metálico y oxidado, como sangre seca que hubiera impregnado la tierra del piso. La oscuridad adentro era más fresca, pero no menos aterradora, un vacío que parecía observar. En la pared, tallado en la piedra, había símbolos extraños que Catalina no podía leer, marcas de los antiguos habitantes. Esa primera noche, mientras los niños dormían acurrucados sobre el piso de tierra, agotados por el miedo y el viaje, Catalina no pudo cerrar los ojos. Se sentó contra la pared con el vientre abultado, sirviéndole de incómodo escritorio para su desesperación. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue el crujido de la madera asentándose, no fue el viento en las grietas, fue un sonido bajo, gutural, una vibración profunda que pareció subir por sus pies, no desde afuera, sino desde debajo de la cabaña. Era una respiración lenta, pesada, que retumbaba en el silencio absoluto. Algo grande, algo vivo, respiraba en el sótano, justo bajo las delgadas tablas que separaban su mundo del abismo. Catalina sintió que el corazón se le detenía. Las historias no eran solo historias, estaban viviendo encima de la pesadilla, aterrada. Pasó el resto de la noche sentada rígidamente contra la puerta principal, no contra la del sótano,
porque su instinto no era enfrentar, sino huir. Sostenía un hacha oxidada que había encontrado tirada en la cocina abandonada, un arma patética contra un enemigo que vivía bajo tierra. En su otra mano apretaba algo que había encontrado colgado de un clavo, un pequeño amuleto de plata con forma de puma grabado con los mismos símbolos de las paredes. Sus manos temblaban, pero no hizo ruido. Cada sombra que la luz de la luna proyectaba a través de las ventanas rotas parecía moverse, pero el único sonido real era esa respiración rítmica y profunda bajo sus pies. Su miedo no era por ella, era por los 4 corazones que latían a su lado y por el 5.º que se movía en su vientre, todos dependiendo de ella para sobrevivir a una amenaza que ni siquiera podía nombrar. El amanecer trajo una luz gris que solo sirvió para iluminar la suciedad y el abandono, pero no trajo alivio. El sonido de abajo cesó con el sol, pero la presencia seguía allí. Durante 2 días, la familia vivió como prisioneros en la mitad superior de la cabaña, hablando en susurros. Catalina racionaba el pan duro y el charqui seco que les quedaba, pero el hambre crecía tan rápido como el terror. El segundo día, el gruñido regresó incluso antes del atardecer, esta vez acompañado de un golpe sordo, un impacto pesado contra las tablas del piso, como si aquello que estaba abajo supiera que ellos estaban arriba y estuviera probando la resistencia de su jaula. La pequeña Lucía lloraba en silencio, escondiendo la cara en la falda de Catalina cada vez que el suelo vibraba con el movimiento de la bestia. Fue Diego, su hijo mayor, quien finalmente rompió la parálisis. Pálido, pero con la mirada firme de un hombre forzado a crecer demasiado rápido, le susurró: «Madre, ¿qué hay abajo? No podemos vivir así. Tenemos que saber». Catalina lo miró. El niño tenía razón. La incertidumbre la estaba matando tan seguramente como cualquier bestia. Necesitaba ver. Necesitaba saber contra qué rezar. Con el hacha en una mano y una vela temblorosa en la otra, se acercó a la esquina más oscura de la cocina, donde una trampilla de madera gruesa estaba asegurada por un simple pestillo de hierro. El olor que emanaba de las grietas era casi insoportable, una mezcla de amoníaco y muerte. Respiró hondo, levantó el pestillo y abrió la puerta apenas unos centímetros. El olor la golpeó con la fuerza de un puño, haciéndola retroceder. Un aire viciado, caliente y animal surgió de la oscuridad. Reunió todo el coraje que le quedaba, el coraje de la desesperación, y abrió la trampilla por completo. Asomó la vela sobre el agujero negro. Al principio no vio nada más que tierra y sombras. Entonces, un movimiento lento y la vela iluminó lo que la hizo soltar un grito ahogado que murió en su garganta. No era un demonio, eran ojos. 6 pares de ojos ámbar brillantes, como brasas, en la oscuridad que la miraban fijamente desde abajo. Eran pumas, una madre enorme y 2 cachorros casi adultos, demacrados, con el pelaje pegado a los huesos, atrapados en la negrura del sótano. Cerró la trampilla de golpe, arrojando su peso sobre ella, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Se arrastró hacia atrás temblando violentamente. Pumas. La cabaña no estaba maldita, estaba ocupada por los depredadores más temidos de la Patagonia. Las historias eran reales, pero la gente se había equivocado de monstruo. Pero el verdadero horror, la verdadera prueba de su destino, llegó al tercer día, justo cuando la última migaja de pan se terminó. La pequeña Lucía, la más vulnerable, comenzó a arder en fiebre. Su piel se sentía como fuego al tacto, y sus ojos, normalmente brillantes, se volvieron vidriosos y perdidos. Catalina intentó darle agua, pero la niña apenas podía tragar. Estaba enfermando rápido y entonces, como si el destino quisiera probar los límites de su resistencia, la tormenta que había estado amenazando en el horizonte durante días, finalmente estalló. El cielo se rompió. No fue una lluvia, fue una tormenta de granizo que golpeó el techo de madera con la furia de 1000 tambores.
Piedras de hielo del tamaño de huevos de paloma bombardeaban la cabaña, rompiendo una de las ventanas. El viento patagónico aullaba colándose por cada grieta, apagando la vela y sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos. La cabaña se convirtió en una trampa de hielo y viento. Catalina estaba atrapada, su mundo reducido a un cuarto oscuro. La enfermedad de su hija ardiendo en sus brazos y las bestias enfurecidas rugiendo bajo el suelo, ahora agitadas por el estruendo de la tormenta. Fue el llanto de Lucía lo que cambió todo. Mientras la niña deliraba, quemándose de fiebre, sus gemidos agudos cortaban el ruido de la tormenta. En un momento de calma entre truenos, uno de los gruñidos de abajo cambió. Ya no era amenazante. Sonó casi como un gemido de respuesta, un lamento bajo y dolido, lleno de empatía. Catalina se congeló escuchando. ¿Estaba delirando ella también? Allí estaba otra vez, un sonido de angustia que respondía al de su hija. Desesperada, mirando a Lucía que se desvanecía, Catalina volvió a la trampilla. Abrió la puerta. La puma madre la miraba, sus ojos ámbar brillando. No había agresión en ellos, sino una inteligencia profunda que la traspasó. Estaba débil y estaba escuchando el sufrimiento de su hija. Catalina tomó una decisión que desafiaba toda lógica, toda razón y todo instinto de supervivencia humano. Miró la forma febril de Lucía, luego la trampilla oscura y entendió. Había dos madres en esa cabaña, ambas luchando por la vida de sus crías. Ignorando los gritos de terror en su propia mente, se arrastró de nuevo hacia el sótano. Esta vez no llevaba el hacha como arma, sino como una herramienta. Buscó en sus escasas provisiones. No quedaba nada, solo el último trozo de charqui seco, duro como una piedra que había guardado para Diego, y un balde de agua helada del granizo derretido que había recogido. Era una ofrenda patética, pero era todo lo que tenía. Catalina abrió la trampilla. Los ojos ámbar la miraron, pero esta vez el gruñido fue bajo, casi un murmullo de interrogación. Con las manos temblando tanto que apenas podía atar el nudo, amarró el charqui a una soga y lo bajó lentamente hacia la oscuridad. El olor de la carne hizo que los cachorros se agitaran, pero la madre soltó un gruñido corto y se mantuvieron quietos. Ella miró la carne, luego miró a Catalina. Catalina bajó el balde de agua. «Es para ustedes», susurró su voz rota por la fiebre de su hija y su propio miedo. «Por favor, mis hijos». La puma madre se arrastró hacia adelante, moviéndose con una lentitud dolorosa. No saltó sobre la comida, se movió con dificultad. Y fue entonces, cuando la luz de la vela iluminó su flanco, que Catalina vio la verdadera fuente del horror. Su pata trasera derecha estaba atrapada, hinchada y negra en las fauces de una vieja trampa de hierro oxidada. La trampa estaba encadenada a una viga de los cimientos. No eran ocupantes, eran prisioneras, igual que ella. El antiguo dueño, el que huyó de las historias, no había sido devorado por demonios. Probablemente había puesto la trampa y huido, dejando a las bestias morir lentamente bajo su propia casa. Catalina sintió una ola de náusea, pero también una extraña claridad. El enemigo no era la bestia, el enemigo era la crueldad humana que las había dejado allí. La puma madre la miraba, su respiración agitada por el dolor de la pata gangrenada. En ese instante, la barrera entre las especies se disolvió. Eran dos madres atrapadas por diferentes tipos de trampas, una de hierro oxidado, la otra de la malicia de Rodrigo y la dureza del mundo. Durante una semana que pareció un siglo, la cabaña se convirtió en un extraño hospital. La tormenta rugía afuera, sellándolos del mundo. Catalina vivía en un limbo de cuidados desesperados. Hervía trapos para la frente de Lucía, forzándola a beber pequeñas gotas de agua. Y cada pocas horas bajaba agua, y cuando pudo, pequeños trozos de un guanaco que Diego logró encontrar muerto cerca de la cabaña, víctima del granizo. Hablaba en voz baja a la puma. «Aguanta, madre, aguanta». Los cachorros la observaban con una curiosidad que había reemplazado al miedo. La cabaña,
que olía a enfermedad y a encierro animal, se había convertido en un santuario compartido, un arca improbable contra el diluvio de afuera, donde dos especies luchaban por el futuro de sus crías. La fiebre de Lucía alcanzó su punto crítico en la 7ª noche. La niña dejó de llorar y cayó en una quietud que a Catalina le pareció la muerte. Estaba fría, a pesar de las mantas. Catalina se acurrucó sobre ella, llorando en silencio, suplicando: «No me la quites, por favor, no a ella». Mientras lloraba, escuchó el sonido de abajo. No era un gruñido, era un llanto, un gemido bajo, largo y desgarrador que vibraba desde el pecho de la puma madre. Era un sonido de pura empatía. Catalina levantó la cabeza escuchando, como si ese sonido compartido hubiera roto algo. Lucía tosió, un espasmo pequeño, y luego respiró hondo. Catalina tocó su frente. El fuego se había ido, la fiebre se había roto. La niña dormía agotada pero viva. Con Lucía a salvo, envuelta en mantas y respirando tranquilamente, Catalina supo lo que tenía que hacer. La puma madre le había dado algo, ánimo, tal vez un consuelo en la oscuridad. Ahora le tocaba a ella. La trampa no se abriría sola y la gangrena mataría a la puma con seguridad. Esperó a que amaneciera y la tormenta amainara. Dejó a Diego a cargo de sus hermanos con instrucciones firmes de no acercarse a la trampilla. «Voy a bajar», dijo ella. «Madre, no, te matará», suplicó Diego. «No lo hará», dijo Catalina, aunque su corazón era un martillo en su pecho. «Está esperando». Tomó el hacha, no como arma, esta vez como herramienta, y bajó al sótano. La oscuridad era casi total, el olor abrumador. Encendió una vela y la puso en un nicho. Los dos cachorros retrocedieron a una esquina, gruñendo suavemente. La madre puma estaba echada de lado, observándola con una calma aterradora. Estaba exhausta, demasiado débil para atacar, o tal vez entendía. Catalina se acercó a la trampa. Era una pieza de hierro brutal, antigua, sus dientes enterrados profundamente en la carne hinchada. Vio el mecanismo de resorte. Estaba oxidado, casi soldado por el tiempo. No podía abrirlo con las manos. Levantó el hacha, no para golpear a la bestia, sino la trampa. «Esto va a doler», susurró. La puma la miró y luego cerró los ojos como si se preparara. Catalina golpeó el mecanismo de resorte con el reverso del hacha. 1, 2, 3 veces, el metal oxidado chirrió, pero no cedió. Los cachorros gruñían agitados por el ruido. La puma madre temblaba, pero no se movía. Catalina golpeó de nuevo con toda la fuerza de su cuerpo, con la desesperación de los últimos meses. Hubo un chasquido metálico repugnante, un crujido de hueso y metal, y las fauces de la trampa se abrieron de golpe. La puma soltó un rugido que sacudió la cabaña, un sonido de agonía pura, y Catalina cayó hacia atrás, esperando el ataque, el zarpazo mortal que pondría fin a todo. Pero el ataque nunca llegó. Catalina abrió los ojos. La puma madre estaba allí a 1 metro de distancia, jadeante, con la pata liberada, sangrando profusamente sobre la tierra. Se quedó inmóvil por un largo segundo, el pecho subiendo y bajando. Luego, lentamente giró la cabeza y comenzó a lamer la herida con desesperación, limpiando la infección y la sangre. No la miró con furia, sino con nada. Simplemente comenzó el trabajo de curarse. Catalina, temblando de pies a cabeza, se arrastró hacia atrás y subió la escalera cerrando la trampilla. Había sucedido. Habían sellado un pacto silencioso más allá de toda comprensión. 2 madres, heridas por el mundo, habían salvado a las crías de la otra. Pasaron 3 días en los que apenas durmió. Cuidaba de Lucía, que mejoraba rápidamente, y escuchaba los movimientos de abajo. Ya no había gruñidos de dolor. Al 4.º día, Catalina abrió la trampilla y no había nadie. El sótano estaba vacío. Un terror diferente la invadió. Se habían ido. Estaba sola de nuevo, pero entonces vio que en los cimientos opuestos había un hueco, una salida excavada en la piedra suelta, por donde las bestias finalmente habían escapado. Sintió alivio, pero también una extraña soledad. Esa noche durmió profundamente.
A la mañana siguiente, Diego la despertó gritando: «¡Madre!». Ven, Catalina corrió hacia la puerta. Allí, en el umbral, perfectamente colocado, había un guanaco fresco, recién cazado. Las pumas no se habían ido, se habían convertido en sus proveedoras. Las semanas que siguieron se asentaron en una rutina que desafiaba la realidad. Catalina dejó de temer la noche, ahora eran sus aliados. Empezó a temer el día, a temer el momento en que sus escasas provisiones de grano se acabaran y el hambre volviera a mirar a sus hijos. Pero el pacto sellado en la oscuridad del sótano era real. Cada mañana al abrir la puerta encontraban la ofrenda. A veces era un guanaco, otras una liebre patagónica, una vez incluso un ñandú joven. Era carne fresca, carne que Catalina cocinaba sobre el fuego reparado, llenando la cabaña con el aroma de la supervivencia. La sangre que marcaba el umbral de su puerta ya no era una señal de terror, sino el sello de una alianza improbable, un contrato firmado por dos madres en el lenguaje universal de la necesidad. Los niños, con la asombrosa resiliencia de la infancia, se adaptaron primero. Dejaron de hablar en susurros y el miedo abandonó sus ojos. Las pumas ya no estaban debajo de sus pies, pero su presencia era un manto protector sobre la cabaña. Rara vez se dejaban ver, sombras color arena moviéndose en el perímetro del bosque de ñires al atardecer, pero siempre se sentían. Fue Diego quien las vio primero con claridad. Estaba recogiendo leña cuando levantó la vista y encontró a la madre puma sentada sobre una roca alta a unos 50 metros. No lo acechaba, no lo amenazaba, simplemente lo observaba. Sus ojos ámbar parpadeando lentamente bajo el sol patagónico. Era la mirada de un centinela, de un guardián que vigilaba su territorio. Y ahora ellos eran parte de él, con la amenaza inmediata de la inanición resuelta gracias a sus proveedoras salvajes. El espíritu de Catalina, que había estado roto y encogido, comenzó a estirarse. Estaba embarazada, el tiempo corría en su contra. No podía dar a luz en un suelo de tierra lleno de suciedad. Tenía que hacer de esa ruina un hogar. Con una energía que nació de la pura necesidad, comenzó a trabajar. Limpió décadas de mugre y abandono. Usó el barro del cercano arroyo seco y la paja vieja del establo derrumbado para rellenar las grietas de las paredes de piedra volcánica. Diego ayudó a reparar el techo con madera nueva de araucaria y juntos hicieron de la cabaña un refugio impenetrable, no contra las bestias, sino contra el viento helado y las tormentas que pronto volverían. Pero la tierra misma era su enemiga. El claro alrededor de la cabaña era un suelo árido y agrietado, típico de la estepa en la estación seca. Rodrigo la había enviado allí a morir de sed, tanto como de miedo. Intentó cavar un huerto, pero la tierra era dura como la piedra. El pozo que había visto estaba derrumbado, lleno de escombros y huesos secos de animales. Esta era su nueva desesperación. Las pumas traían carne, un lujo impensable, pero no podían traer agua. El río más cercano, a más de 1 kilómetro, era apenas un hilo de agua marrón y estancada, peligrosa para beber. Catalina comenzó a racionar el agua de lluvia que había recogido de la tormenta de granizo. Pero sabía que no duraría para siempre. La recuperación de Lucía fue total y la niña pareció absorber algo de la magia salvaje de ese lugar. Era el vínculo vivo con las bestias. No tenía miedo. Catalina a veces la encontraba sentada cerca del hueco en los cimientos, por donde las pumas ahora entraban y salían libremente. Un agujero que habían ensanchado y que conectaba el sótano con el exterior. Lucía tarareaba una canción sin letra, como si esperara a sus amigas. «Vienen de noche, mami», le dijo una vez con total naturalidad. «Nos cuidan». Catalina la creyó, pues el miedo había sido reemplazado por una extraña sensación de pertenencia. Esa cabaña, rechazada por todos, las había aceptado. Las semanas se convirtieron en 1 mes y luego en 2. Catalina estaba ahora en el 8º mes de embarazo, pesada y moviéndose con dificultad. La falta de agua limpia se había vuelto crítica. Hervía el agua turbia del arroyo.
Pero incluso así, los niños se quejaban de dolores de estómago. Rezaba por lluvia, pero el cielo seguía siendo de un azul implacable. Una noche, Catalina tuvo un sueño. En él, una anciana tehuelche, con el rostro pintado de blanco, le mostraba las ruinas bajo la cabaña, los símbolos en las paredes. La mujer tocaba la piedra y el agua brotaba. Cuando despertó, el amuleto de puma que había encontrado estaba caliente en su mano, como si hubiera absorbido el fuego de su propio cuerpo. Fue una tarde, cuando el calor era tan sofocante que el aire parecía vibrar, que la madre puma apareció. No estaba en el bosque. Estaba en el patio trasero a plena luz del día. No traía comida. Caminó directamente hacia la parte trasera de la cabaña y se detuvo mirando a Catalina. La cabaña, en su parte trasera, estaba construida directamente contra una pequeña colina rocosa. La piedra natural se fusionaba con los cimientos de la casa. La puma no miró hacia el bosque ni hacia Catalina. Miró fijamente la pared trasera, donde la mampostería de la cabaña se encontraba con la roca de la colina. Soltó un maullido bajo, un sonido gutural, y luego hizo algo extraordinario. Comenzó a rascar la pared, no con furia, sino con intención. Rascó una sección específica de piedra suelta y argamasa vieja que parecía haber sido reparada muchas veces. Catalina se acercó lentamente, su corazón latiendo con un nuevo tipo de curiosidad. La bestia la miró por encima del hombro, con esos ojos ámbar e inteligentes, y luego volvió a rascar la pared. Maulló de nuevo, un sonido exigente, y luego retrocedió unos pasos, sentándose sobre sus patas traseras, observándola. Era una invitación, era una orden. Diego. Llamó Catalina, su voz temblando. «Trae el hacha». El niño vino corriendo. Juntos examinaron el lugar. La puma tenía razón. Esta parte de la pared no era sólida. Las piedras estaban sueltas y la argamasa detrás de ellas no era la roca natural de la colina. Era un muro falso construido por el hombre. Algo estaba escondido allí. La puma se limitó a observar como una supervisora paciente. Usando el reverso del hacha como palanca y una pala rota que habían encontrado, Catalina y Diego comenzaron a trabajar. La puma permaneció inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. Las piedras sueltas y el adobe desmoronado se dieron fácilmente, revelando una abertura oscura detrás de la pared de la cocina. No era una cueva, era una cavidad, y de ella surgió un olor. No el olor a animal o a muerte del sótano, sino un olor limpio, a tierra húmeda y a piedra fría. Y entonces lo oyeron. Un sonido que hizo que Catalina soltara la pala y se llevara las manos a la boca. Era el sonido de agua goteando, un goteo constante y rítmico en la oscuridad. Catalina encendió una vela y la introdujo en la abertura. Diego y ella se asomaron. Detrás de la pared falsa había una pequeña gruta natural, un hueco en la piedra de la colina que los constructores de la cabaña habían decidido tapear en lugar de usar. Y desde lo más profundo de la roca, un hilo delgado pero constante de agua cristalina y pura brotaba, goteando en una pila natural de piedra antes de desaparecer de nuevo en la tierra. En las paredes de la gruta, los mismos símbolos tehuelches que había visto en su sueño brillaban débilmente a la luz de la vela, marcas sagradas que protegían el manantial. Era un manantial, un ojo de agua, un nacimiento de agua potable y fresca, protegido del sol y de la contaminación, brotando literalmente dentro de su propia casa. En la aridez absoluta de la estepa patagónica, el agua no era riqueza, era un milagro. Catalina lloró. No fueron las lágrimas de desesperación de su llegada, sino lágrimas de puro e incrédulo alivio. Se arrodilló ante la abertura y metió las manos en la pequeña poza de agua. Estaba fría, tan fría que dolía y olía a piedra limpia. La bebió a lengüetadas, el sabor más puro que jamás había probado, y sintió como la vida regresaba a su cuerpo reseco. Llamó a los niños. Diego, Lucía y los otros dos corrieron y bebieron con una alegría animal, chapoteando y riendo.
el sonido de su felicidad resonando en la pequeña gruta. La madre puma, su trabajo hecho, se levantó con la dignidad silenciosa de una reina. Dio media vuelta y desapareció en el bosque de Ñires, dejando a la familia con su milagro recién descubierto. La cabaña, que había sido una tumba, se convirtió en una fuente de vida. Durante el mes siguiente, mientras su cuerpo se volvía más pesado y el nacimiento de su quinto hijo era inminente, Catalina y Diego trabajaron con una energía renovada. Canalizaron el agua usando maderas huecas y canaletas de piedra volcánica que Diego ingeniosamente talló. Desviaron el flujo del manantial. Crearon un pequeño arroyo que corría desde la gruta, atravesaba la cocina, donde siempre tenían agua fresca para beber y cocinar, y salía por un agujero en la pared opuesta. El agua que Rodrigo pensó que la mataría por su ausencia, ahora corría a través de su hogar como un río doméstico, un lujo que ni el hombre más rico de la aldea poseía. Afuera, la transformación fue aún más profunda. El arroyo canalizado salía de la casa y moría en el polvo. Pero Catalina, recordando las técnicas de su abuela, no dejó que se desperdiciara ni una gota. Cavaron zanjas, terrazas en la tierra dura y guiaron el agua. Donde antes solo había tierra agrietada, ahora había lodo oscuro y fértil. Plantaron las pocas semillas de maíz y papa que habían traído en sus bultos, semillas que habían guardado como una reliquia inútil. Ahora, con el agua constante del manantial y la protección de las pumas contra las plagas, el huerto explotó. En cuestión de semanas, pequeños brotes verdes perforaron la tierra gris. Una promesa de futuro, un desafío directo a la estepa que intentaba matarlos. Los niños recuperaron el peso perdido. Sus pieles, antes grises por la desnutrición, recuperaron el color. La carne de las pumas les dio fuerza, pero fue el agua lo que les dio vida. Lucía, que había estado tan cerca de la muerte, ahora era la más vibrante, pasando sus días ayudando a su madre en el huerto, su risa mezclándose con el sonido constante del agua corriendo. La cabaña dejó de oler a mojo y miedo. Ahora olía a tierra húmeda, a maíz tierno y al humo de la leña donde se cocinaba la carne de puma. Catalina encaló las paredes con cal que encontró en un viejo saco, y la cabaña brillaba bajo el sol patagónico, blanca y pura. Catalina dio a luz a su quinto hijo en una noche de luna llena, sola en su cama, mientras sus hijos dormían en el otro cuarto. Fue un parto difícil, pero no estaba asustada. El sonido del arroyo corriendo por la cocina era su única compañía, un recordatorio constante de que la vida persistía, pero no estaba completamente sola. Mientras pujaba, conteniendo sus gritos, escuchó un gruñido bajo desde fuera de la puerta principal. La madre puma estaba allí echada en el porche montando guardia. No entró, no necesitaba hacerlo. Simplemente estaba presente, una comadrona salvaje, asegurándose de que la madre de su pacto estuviera a salvo. Catalina dio a luz a una niña sana y la llamó Cristal. Cristal de la Roca. La vida se asentó en un equilibrio casi perfecto. Las pumas cuidaban el perímetro, Diego cuidaba el huerto, Catalina cuidaba a la bebé y transformaba la cabaña. Los dos cachorros de puma, ahora bestias imponentes y elegantes, a veces jugaban con los niños mayores a la distancia. Una extraña versión de escondite, donde ambas partes entendían las reglas de no acercarse demasiado. Se habían convertido en una familia extendida, un ecosistema imposible, donde la domesticidad y lo salvaje coexistían, protegiéndose mutuamente. Catalina se sentía más segura en esa cabaña, rodeada de depredadores, de lo que jamás se sintió en la aldea, rodeada de hombres como Rodrigo, la gente de la región. Los pocos gauchos que a veces pasaban por el sendero lejano comenzaron a notar el cambio. Vieron el humo blanco de la chimenea, vieron el verde imposible del huerto en plena estación seca, y más de uno afirmó haber visto a los niños de Catalina jugando mientras demonios color arena los vigilaban desde las rocas. Las historias sobre la cabaña cambiaron.
Ya no estaba maldita por las ruinas tehuelches. Ahora estaba embrujada por la viuda de los pumas, una mujer que, según decían, había hecho un pacto con los espíritus antiguos que comandaba a las bestias y hacía brotar agua de las piedras. Tenían razón en casi todo, excepto en con quién había hecho el pacto. Catalina supo que su paz no duraría. Sabía que la noticia del milagro verde llegaría a oídos de Rodrigo. El hombre que la había desterrado por codicia no podría soportar la idea de que ella no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. La codicia, aprendió Catalina, era más fuerte que el miedo supersticioso. Pasaron 6 meses desde su llegada. La bebé Cristal estaba fuerte, el maíz estaba alto y los niños estaban sanos. Fue entonces, en una mañana clara cuando el aire estaba quieto, que el perro de un gaucho vecino, que ahora vivía a una distancia segura pero amistosa, comenzó a ladrar frenéticamente. Catalina miró hacia el camino. Una nube de polvo se acercaba. Su corazón, que había aprendido a latir en paz, volvió al ritmo del terror. Rodrigo había regresado, no vino solo. Traía a sus 2 hijos mayores, hombres crueles y perezosos como él, y otros 3 matones de la aldea, todos armados con facones y un rifle viejo. Se detuvieron abruptamente, sus caballos resoplando nerviosamente, incapaces de procesar la escena. Esperaban encontrar una ruina devorada por el monte, quizás huesos blanqueados por el sol. En lugar de eso encontraron un oasis. El jardín florecía con un verde vibrante. La cabaña estaba encalada y limpia, y un arroyo claro corría desde la casa hacia el huerto. Vieron a los niños, gordos y sanos, jugando junto al agua. La rabia en el rostro de Rodrigo fue inmediata y visceral. Había sido engañado. ¡Bruja!, y gritó su voz rompiendo la paz de la mañana. Bajó del caballo, sus ojos fijos no en ella, sino en el agua. ¿De dónde sacaste eso? Esa tierra es mía, el agua es mía. Avanzó, sus hombres siguiéndolo con los facones en alto. Encontraste oro. Sabía que había algo aquí. No me importaban las historias del manantial tehuelche. Ahora solo veía la riqueza que ella le había robado, la riqueza que él había tirado por error. Los niños corrieron detrás de Catalina, que había salido al porche, secándose las manos en el delantal. Y su bebé en brazos. No hay oro, Rodrigo, dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila. Solo lo que la tierra me dio. Mentirosa, escupió él, registra en la casa. El tesoro de los antiguos debe estar adentro. Avanzó hacia el porche levantando el facón. Y sus hombres lo siguieron, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia las sombras del bosque de ñires. La superstición luchaba contra la obediencia, pero la codicia de Rodrigo era el motor más fuerte. Catalina no retrocedió, no se movió, se mantuvo firme en el umbral de su hogar, protegiendo con su cuerpo la entrada, con su bebé en brazos. Miró fríamente, no a su cuñado, sino justo por encima de su hombro, hacia el grupo de rocas que marcaban el borde de su nuevo huerto. No daría un paso más si fuera usted, cuñado, dijo su voz baja y fría como el agua del manantial. Rodrigo se detuvo a medio paso, irritado por su audacia. ¿Y quién me lo va a impedir, tu bruja? Catalina negó lentamente con la cabeza. Yo no. Y entonces, como si hubiera sido convocada desde el corazón de la piedra, la madre puma salió de las sombras. No saltó, simplemente caminó hacia la luz del sol, silenciosa como un fantasma. Ya no era la bestia demacrada y herida que Catalina había encontrado en el sótano. El tiempo, la libertad y la comida abundante la habían transformado. Era una criatura magnífica, su pelaje color arena brillando, sus músculos poderosos ondulando bajo la piel. Se detuvo a unos 10 metros de los hombres. Se sentó sobre sus patas traseras y los observó. No gruñó, no hizo ningún sonido, simplemente existía. Una estatua viviente de muerte y poder. Los hombres de Rodrigo se congelaron, sus nudillos blancos en los mangos de los facones. El sudor frío brotó en sus frentes. Esto no era una historia susurrada alrededor de una fogata. Era un puma adulto, observándolos con una inteligencia calculadora. Pero no era solo una.
Como si fuera una señal, desde el otro lado del patio, saliendo tranquilamente de entre las altas matas de maíz, emergieron los dos cachorros. Ya no eran cachorros en absoluto. Eran bestias jóvenes, casi del tamaño de su madre, ágiles y llenas de una energía mortal contenida. Se posicionaron a la izquierda de Catalina, completando un triángulo táctico perfecto. Los tres pumas formaron un semicírculo silencioso, atrapando a los hombres entre ellos y la cabaña. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El único sonido era el chapoteo constante del arroyo del manantial y el zumbido de una abeja solitaria entre las flores de la papa. Los matones que habían venido preparados para asustar y golpear a una viuda indefensa, de repente se sintieron como ganado, acorralado. «Son demonios», tartamudeó uno de los hombres más jóvenes, retrocediendo lentamente, el terror rompiendo su parálisis. «Ella los controla, patrón. Vámonos». Dejó caer su facón, que golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció resonar como un disparo. Rodrigo, humillado pero aterrorizado, intentó salvar algo de su dignidad. Levantó el viejo rifle que llevaba, pero sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo. La madre puma no se movió, pero sus labios se curvaron ligeramente hacia atrás, mostrando apenas la punta de un colmillo blanco. Fue un gesto mínimo, una advertencia silenciosa, y fue suficiente. «Vámonos», gritó Rodrigo, su voz aguda por el pánico. Se dio la vuelta y corrió hacia su caballo, tropezando en su prisa. «Que se quede con esta tierra maldita, que la traguen los espíritus». Sus hombres no necesitaron que se lo dijera dos veces. Huyeron, algunos incluso sin sus facones, trepando a sus monturas en un caos de miedo. Uno de ellos ni siquiera logró subir, simplemente corrió a pie tras los caballos que galopaban, desapareciendo por el camino en la misma nube de polvo gris con la que habían llegado, esta vez huyendo para salvar sus vidas. Catalina se quedó en el porche escuchando el galope desvanecerse. El polvo se asentó lentamente. Dejó salir el aliento que no sabía que estaba conteniendo y su cuerpo tembló por la adrenalina. Miró a la madre puma. La gran gata la miró de vuelta, parpadeó lentamente una vez, un gesto de reconocimiento tranquilo. Luego, tan silenciosamente como habían aparecido, los tres pumas se dieron la vuelta y se disolvieron de nuevo en el paisaje. Su deber de guardianes cumplido. Catalina entró en su casa y por primera vez cerró la puerta no por miedo a lo que estaba afuera, sino para proteger lo que amaba adentro. Había ganado. A partir de ese día nadie volvió a molestarlos. La historia de la huida aterrorizada de Rodrigo se extendió como un reguero de pólvora por toda la comarca. Los hombres, para justificar su cobardía, exageraron la historia. Hablaron de pumas del tamaño de caballos, con ojos de fuego, que obedecían a la viuda como perros protegiendo un tesoro de los antiguos tehuelches. La exageración le sirvió perfectamente a Catalina. El miedo se convirtió en su mejor cerca, en el muro más alto. Su lujo ya no era solo el agua, era la seguridad absoluta, un perímetro de terror supersticioso que ningún hombre se atrevía a cruzar. Con la paz finalmente asegurada, Catalina comenzó a construir. El agua del manantial no era solo para sobrevivir, era para prosperar. Diego, ahora un joven fuerte, ayudó a expandir el huerto. Plantaron árboles frutales, manzanos, perales, ciruelos. La tierra, alimentada constantemente por el agua y protegida de las plagas por los depredadores que patrullaban, producía cosechas tan abundantes que Catalina pronto tuvo excedentes. Empezó a dejar cestas de verduras y frutas en el cruce del camino, un intercambio silencioso con el único gaucho vecino que a cambio le dejaba sal, tela y herramientas, sin atreverse nunca a acercarse a la cabaña. El lujo se convirtió en abundancia. Los años se asentaron sobre la cabaña como el polvo fino de la estepa, pero adentro el tiempo se medía por el fluir constante del agua y el crecimiento de los niños. Pasaron 6 años.
Diego, que había llegado como un niño asustado de 10 años, es ya ahora un joven de 16, alto y callado, con la sabiduría del monte en sus ojos. Los otros niños, nacidos en la miseria del pueblo, borraron de su memoria el hambre y el miedo. Lucía creció con un vínculo que nadie más compartía. Era la única que no les temía en absoluto. A veces se sentaba en las rocas y les hablaba, y las pumas, particularmente los dos más jóvenes, a veces se tumbaban a la distancia escuchándola. Y luego estaba Cristal, la niña nacida del manantial. Con 6 años era una criatura del oasis, tan salvaje y pura como el agua de la que tomó su nombre. Nunca había conocido el pueblo, nunca había sentido hambre, nunca había visto a un hombre con un facón levantado con ira. Su mundo era la cabaña, el huerto y los pumas. La vieja madre puma, la que había sellado el pacto, comenzó a desaparecer. Su pata herida la hacía más lenta y ahora pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo al sol en las rocas altas. Catalina a veces le dejaba agua cerca, un gesto de gratitud a la vieja reina. Una mañana, cuando el aire se sintió particularmente quieto, Catalina supo que la vieja reina se había ido a morir en paz a las profundidades del bosque. Pero su espíritu permaneció en sus hijos y nietos, los pumas que continuaron protegiendo el valle y permaneció en el corazón del manantial. Catalina a menudo bajaba a la gruta, ahora suavemente iluminada con velas, y ponía su mano en la piedra fría de donde brotaba el agua, tocando los símbolos tehuelches que brillaban en la oscuridad. Sentía la misma fuerza vital, indomable y maternal que había sentido en la bestia herida en el sótano tantos años atrás. Los descendientes de Rodrigo se marchitaron. Su tierra, privada del ingenio o la compasión, nunca se recuperó y se convirtió en un páramo estéril. Su nombre se convirtió en una advertencia, un cuento de cómo la codicia ciega a los hombres ante los verdaderos milagros. Catalina murió anciana en su propia cama, rodeada de sus hijos y nietos. Murió en la cabaña que había transformado de una tumba a un palacio. Sus últimas vistas no fueron de polvo y traición, sino del verde de su huerto a través de la ventana. Sus últimos sonidos no fueron los gritos de Rodrigo, sino el goteo constante del manantial corriendo por su hogar y el distante ronroneo de un puma joven vigilando desde las rocas. Murió en paz, una matriarca satisfecha, sabiendo que su familia estaba a salvo, su pacto cumplido, su paraíso asegurado para las generaciones venideras. La cabaña se convirtió en algo más que un hogar, se convirtió en un símbolo. La gente de la región, décadas después, la llamaba el santuario de la puma. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente no se acercaba por miedo a los pumas, pero dejaban ofrendas en el cruce del camino, pidiendo la bendición del agua, pidiendo la protección de la viuda de los pumas. Lo que Catalina había hecho fue reescribir las reglas de la estepa. Donde los hombres veían un desierto para conquistar, ella vio un ecosistema para unirse. Donde ellos veían bestias para matar, ella vio aliados para respetar. Transformó el abandono en independencia, el miedo en poder y una trampa de hierro oxidada en la llave de un reino. No necesitó oro, no necesitó un ejército de hombres. Su lujo se construyó con los materiales más puros, coraje maternal, compasión instintiva y agua pura. La cabaña, el lugar que nadie quería, el refugio de las bestias heridas, se mantuvo en pie durante generaciones. Un oasis verde desafiando la aridez de la Patagonia. La historia de Catalina se contó una y otra vez, un recordatorio de que a veces el destino te arroja a la boca del infierno no para destruirte, sino para mostrarte que ahí es donde se esconde el manantial. El paraíso más seguro,
el lujo más inimaginable, a menudo se encuentra en el lugar exacto que todos los demás tuvieron demasiado miedo de reclamar. Un lugar que solo espera a alguien lo suficientemente desesperado o lo suficientemente valiente para mirar a la bestia a los ojos y ver a una madre igual. La historia de Catalina nos enseña que el verdadero lujo no es el oro ni el poder que se ejerce sobre los demás, sino la independencia, la seguridad y la capacidad de proteger a los que amas. Ella transformó una maldición en un hogar tan seguro y opulento que parecía un palacio, probando que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que se toma, sino en lo que se tiene el coraje de nutrir. El paraíso más opulento es a menudo aquel que construimos donde nadie más se atrevió a quedarse. Cuéntame tú desde qué ciudad estás escuchando esta historia y dime si crees que la verdadera riqueza se encuentra en el oro o en encontrar aliados en los lugares más inesperados. Si esta narrativa tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like, porque la historia de Catalina nos enseña que incluso en la ruina más oscura, una madre protegiendo a sus crías puede construir el lujo más impensable.